días, hoy es viernes 10 de junio de 2022. Bienvenidos todos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son Juan Carlos Holguín, canciller de la República, para hablar sobre un posible Plan Ecuador, la cooperación internacional contra el crimen organizado y el regreso del país al Consejo de Seguridad de la ONU. También estará con nosotros Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, sobre el reglamento de transporte en motos, y María Brown, ministra de Educación, sobre la inversión que se hará en 2022 en infraestructura, pero también le preguntaremos sobre el control de armas y microtráfico en las instituciones educativas, el tema de la inseguridad. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Después de 30 años, Ecuador vuelve al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en calidad de miembro no permanente. Estará 2 años en este grupo. Tuvo 190 votos de respaldo. Hubo 2 abstenciones. ¿Qué es lo que le significa esto al país? Le damos la bienvenida a Juan Carlos Holguín, canciller de la República, quien se encuentra en Los Ángeles a propósito de la 9ª Cumbre de las Américas. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes. Una noticia positiva la de Ecuador, sobre todo por la cantidad de votos que obtuvo la candidatura. Creo que este es un voto que demuestra la coherencia que ha tenido el Ecuador sobre los temas de paz, de seguridad. Y para el Ecuador es importante porque pasa a un órgano donde se toman decisiones importantes que van a ser siempre en beneficio de nuestra región. Representamos al Grupo de América Latina y el Caribe y creo que en ese escenario habrán temas importantes también para hablar sobre la paz que se requiere en esta región con amenazas ahora que son no convencionales y que Ecuador puede tener sobre todo una voz, una bandera para todo lo que está sucediendo en este lado del hemisferio. Preservar la paz en el mundo, sí, atender aspectos relativos a la seguridad es el rol fundamental de este Consejo, cuyas resoluciones son vinculantes, por eso es tan importante el estar allí. ¿Tiene Ecuador propuestas propias o se va a adherir a alguna agenda ya establecida? Creo, Lenín, que la coyuntura del mundo nos obliga a tener una mirada inmediata de lo que está pasando. Creo que es una coyuntura compleja. La guerra de Rusia y Ucrania nos obligan a tener sobre todo decisiones rápidas. Las habíamos estado analizando junto con otros miembros, sobre todo miembros permanentes, y creo que eso va a llevar la atención al menos en los siguientes meses. Un conflicto que en mi opinión ha sido absurdo después de una pandemia y que debe obligar al inmediato cese del fuego y sobre todo a que exista paz en este momento en el que es necesario por los efectos que esto causa en cada parte del mundo. ¿Esta búsqueda de paz, de la culminación del conflicto entre Rusia y Ucrania, afectaría de alguna manera las intenciones del gobierno ecuatoriano de alcanzar un tratado comercial con Rusia? Eso ya se lo ha dicho anteriormente Lenin. El Ecuador dejó de lado cualquier expectativa comercial con Rusia, puesto que nunca lo comercial va a ser más importante que precisamente esa defensa de los derechos humanos, de la paz, del convencimiento absoluto de que la única vía de resolución de un conflicto es precisamente el diálogo y la diplomacia. Y Ecuador, desde el inicio en que tomó una posición frontal sobre este conflicto, dejó cualquier expectativa de un tratado con Rusia. Vamos al tema de la 9ª Cumbre de las Américas, donde Ecuador está participando, y llama poderosamente la atención, ministro, que de repente ante medios de comunicación e inversionistas, el presidente Lasso empiece a hablar de la necesidad de un plan Ecuador y que a los ecuatorianos no les haya dicho nada sobre esto. ¿En qué consistiría puntualmente este plan? No llama la atención porque él constantemente ha mencionado la necesidad de tener un abordaje directo contra esta lucha frente a estructuras criminales transnacionales. El presidente Lasso lo que ha mencionado
y de hecho fue ante la pregunta de un medio de comunicación, de un periodista, donde le dijo algo similar a un Plan Colombia y dijo, efectivamente, se requiere un plan específico, especial por Ecuador, que yo lo llamo más bien un plan para recuperar la paz, un plan que requiere la cooperación inmediata a nivel financiero, a nivel de capacidades, en unos rangos mucho más altos de lo que pensamos. ¿Pero lo tienen estructurado, ministro, o se trata solamente de una idea? En los discursos, Lenin, de algunos presidentes en la cumbre se da cuenta que el problema es regional. Ayer lo decía el presidente de Paraguay, Mario Abdo, relacionado al asesinato del fiscal paraguayo hace algunos días, que una lucha contra carteles transnacionales hay que darle de la misma manera, con una perspectiva transnacional. ¿Esto lo tienen estructurado, ministro, o se trata solamente de una idea? Y sí, fue ante la respuesta de un periodista de la cadena Voz de América, pero luego lo repitió solito sin que nadie lo preguntara en el foro de inversionistas, ¿no? Entonces parece que va tomando cuerpo esto al interior del régimen. Yo nuevamente no lo llamaría un plan Ecuador, pero sí hay un plan que requiere indudablemente una cooperación internacional con muchas más capacidades de las que se habían previsto. Dar esta guerra, Lenin, y me refiero a una guerra frontal contra las estructuras criminales transnacionales, requiere montos inclusive de inversión para que nuestras fuerzas públicas tengan las capacidades necesarias muy grandes, y no es una batalla que se la pueda dar solos. Tiene que haber una alianza regional, pero tiene que haber mucha cooperación también de los puntos de destino, por ejemplo, a donde sale el narcotráfico. Esta batalla, como lo ha dicho el presidente Lasso, no es solo por los niños y jóvenes de nuestro país, sino también por los niños y jóvenes, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo bueno es que hay una buena respuesta al respecto. Y insisto una vez más, si uno se fija con los discursos de los jefes de Estado el día de ayer en el inicio de la primera sesión de la Cumbre de las Américas, uno puede demostrar que hay el interés, hay la voluntad de varios jefes de Estado de que exista cooperación internacional para este tema. El Plan Colombia fue la puerta que permitió el establecimiento de 5 bases militares estadounidenses en Colombia. Acá eso no se puede dar por disposición constitucional. Vamos separando entonces, canciller, el polvo de la paja y dejando en claro cuál es el respaldo que Ecuador solicita. ¿Se trata de dinero, de armas, de capacitación, de todo esto junto? Inclusive hoy ya no se necesitan bases, peor aún extranjeras en cualquier lugar. Lo que se necesitan son capacidades, se necesita una gran inversión en primer lugar para dotación de infraestructura para nuestras fuerzas públicas, y en segundo lugar se requieren capacidades, sobre todo intercambio con mucha más profundidad de temas en sistemas de inteligencia. Los operativos conjuntos que se realizan son necesarios, pero tienen que tener unas capacidades mucho más grandes que un plan bilateral de cooperación como lo hemos venido manejando desde ya un año con Estados Unidos. De hecho, se discute en este momento en el Senado una ley estratégica entre Ecuador y Estados Unidos que incluye ya la dotación de equipamiento, por ejemplo, 2 buques. La lucha contra las drogas requiere una infraestructura especial. Hoy ya contamos con cooperación internacional, por ejemplo, los sobrevuelos de los P-3. Sin embargo, Ecuador no tiene las capacidades de respuesta marítimas que requieren esa identificación que tienen los radares P-3. Nosotros necesitamos una flota casi completa, Lenin, de lanchas rápidas, de buques que nos permitan hacer la interceptación, por ejemplo, de la droga que sale por alta mar. Ministro, en Colombia los criminales tiemblan ante la sola posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos. Acá los criminales, cuando son capturados, se ríen con nuestra justicia. Y no se puede extraditar a nadie desde el Ecuador, a ningún ecuatoriano, gracias a las disposiciones de Montecristi 2008. Si el gobierno piensa realmente hacer una consulta popular, ese tema, el de las extradiciones, ¿podría ser incluido dentro de las preguntas? Usted lo ha mencionado respecto al estado de la justicia y al nivel de burla que existe de las estructuras criminales sobre lo que está pasando
con nuestra justicia, e indudablemente si hay una consulta popular, y ya lo ha dicho el presidente, el tema de la extradición tiene que constar allí, en mi opinión, como el principal punto. Estuvieron ustedes en Israel hace pocas semanas, canciller. Se dijo que los resultados fueron positivos, pero no ha quedado muy claro cuáles son esos resultados, sobre todo en el tema de seguridad, que entenderá usted, canciller, lo tienen bastante claro en el régimen, es la principal preocupación de los ecuatorianos en estos momentos. En este mismo espacio lo mencioné, se necesitan alrededor de 90 días para cristalizar sobre todo la primera llegada de equipamiento que requiere Ecuador para nuestras fuerzas públicas. Han habido algunos avances. En primer lugar, el COSEPE aprobó, no puedo comentarlo, todo lo que se habla ahí es confidencial, pero sí puedo decir, aprobó ya a la figura de quien hará de pívot de todo el Plan Nacional de Seguridad. En segundo lugar, vino ya la delegación de Israel a trabajar en los últimos días con la delegación ecuatoriana conformada por personas de la Fuerza Policial y de las Fuerzas Armadas en la lista de necesidades que necesitamos, analizando cada una de las amenazas no convencionales que tenemos ahora, y viajará este equipo a Israel para hacer la primera transacción para la dotación sobre todo de los primeros elementos que necesitamos para lo que está pasando en Esmeraldas y Guayas. Esto ha ido avanzando y esperamos que ese acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa de Ecuador y de Israel sea cristalizado, como decía antes, ahora ya en los siguientes 65 días. Y se acompañará con capacitación, entendemos. Ya hay una primera fase de capacitación, ya ha habido un equipo de Israel acá, pero como yo explicaba en su momento, con Israel hay dos fases. La primera, temas de capacitación y cooperación técnica, pero la segunda, la dotación del material, de la infraestructura, de las herramientas que requieren nuestras fuerzas públicas. Ministro, ¿se alcanzó algún avance en la reunión de ayer con el canciller mexicano en relación al acuerdo comercial con ese país, o está ese asunto en punto muerto? Muy positivo, que esperamos tenga una resolución en los siguientes días. Estamos a la espera ya de, diría yo, una última posición de México respecto a la entrada del camarón ecuatoriano a México, que es para nosotros una línea roja y un irritante donde no podemos ceder. Si bien es cierto, el objetivo de la Alianza del Pacífico es muy importante, para Ecuador es más importante siempre que se respeten los intereses de los productores de nuestro país y que sea un acuerdo ganar-ganar, indudablemente que genere beneficios para todos. ¿El tema del banano y de la pesca ya ha sido superado? Eso ya está superado en casi su totalidad. Y ahora el tema que conversaremos es el que acabo de mencionar. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, gracias por atendernos, ministro desde Los Ángeles, para Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Un saludo a todos. Son las 7:09 de la mañana y al volver, Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, y los detalles sobre la implementación de la restricción de una sola persona en moto. Ya volvemos. La Agencia Nacional de Tránsito emitió una resolución en la que se dispone que en motocicleta solo podrá circular una persona. Hay excepciones. Esta decisión está motivada en el incremento de los niveles de inseguridad en el país. Y a esta hora nos acompaña Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenny, muy buenos días. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Ecoavisa. Bueno, coméntenos cuáles son estas motivaciones técnicas que llevan a la ANT a tomar esta decisión. Básicamente, Lenin, y muy concretamente decirle que el gobierno nacional tomó una decisión basada en una estadística muy dolorosa. Desde enero a mayo tenemos más o menos 220 personas que han sido asesinadas bajo esta modalidad de 2 personas en una moto en estos delitos. Más de 6.000 delitos reportados en apenas 6 meses de este año, y creo que desde la movilidad sí se puede ayudar a la seguridad tomando decisiones firmes, decisiones responsables como la que hemos adoptado dentro del directorio de la ANT, justamente acatando estas disposiciones de la Presidencia de la República que consideramos nos van a ayudar a disminuir
Eso sí, cuando las autoridades locales, los alcaldes, alcaldesas, las autoridades de control, los entes de control tomen posición y afronten con valentía y con responsabilidad esta medida. Ahora, esta es una decisión que tiene sus observaciones, porque siempre que se la plantea se señala que hay familias en las que la moto es un único medio de transporte y esta limitación nos afecta económicamente. Por ello se entiende que se han determinado excepciones. Pero el reglamento señala que los gobiernos autónomos descentralizados deben establecer reglas complementarias. ¿Cómo cuáles? Bueno, de hecho, dentro de las excepciones está la familia, puede circular sin ningún problema, mujeres, niños menores de 12 años acompañados de un adulto, mayores adultos y demás, no hay ningún problema con ellos. Los gobiernos autónomos descentralizados, si el día de mañana tienen a bien, a través de sus consejos municipales, establecer reglas complementarias, lo pueden hacer a través de ordenanzas, basado siempre en estadística y siempre cuidando que el objetivo, que es la seguridad, se cumpla a cabalidad. Ahí tenemos que ser muy concretos. Existen alcaldes que han tomado decisiones, como por ejemplo el alcalde de San Borondón, que tiene ya su ordenanza, que hace reglas complementarias, que ha ayudado justamente a velar por la seguridad. Otros alcaldes y alcaldesas que también han tomado la decisión. Y el día de ayer me fue muy grato ver que algunos municipios ya tomaron acción, los procedimientos estaban a la vista, se reportaron, los pudimos ver por redes sociales y empieza a funcionar Adrián, como se ha previsto. Pero en ningún caso estas reglas complementarias pueden contraponerse a la prohibición de que una sola persona circule en moto. Así es, no se puede contraponer porque la seguridad es lo que justamente se pretende conseguir a través de esta regulación, pero más allá de eso, ayer escuchaba, por ejemplo, a uno de los alcaldes que mencionaba que en uno de sus territorios se permitirá, por ejemplo, que los dueños de las empresas, compañías, entreguen algún tipo de salvoconducto a sus empleados si es que van dos a la empresa. Son decisiones que las pueden tomar tranquilamente. Ahora, otro alcalde regulaba horarios, por ejemplo, ¿no? Es que a eso me refiero, o sea, podría venir un municipio y decir de 12 de la noche a 5 de la mañana no pueden circular dos en moto, pero de 5 de la mañana en adelante sí, y con eso pues no se estaría cumpliendo con la disposición de la ANT. En realidad, el artículo 3 que menciona Lenin tiene dos consideraciones muy importantes. Primero, que tiene que ser basado en estadística, en informes técnicos, y luego que no se salga del objetivo que es la seguridad. Si están basados en esa línea, la Policía Nacional es el único ente en este país que tiene estadística que le puede permitir a un consejo municipal tomar ese tipo de decisión o cambiar las circunstancias y las reglas complementarias con respecto a la seguridad. Ahora, se detecta a dos personas circulando en moto, no están dentro de las excepciones. ¿Qué pasa? ¿Solo se les multa, se les retira el vehículo? ¿Estamos ante una infracción, ante una contravención, ante qué? Contravención de tránsito, Lenin, es una contravención de quinta clase, la que está dentro del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, miren que nos referíamos a la ordenanza de San Borondón, el alcalde decidió que no solamente es la sanción, sino también el retiro de la motocicleta. Ahí es en donde entra la decisión que tienen que tomar con decisión los alcaldes, alcaldesas de este país a través de sus consejos municipales y metropolitanos. Ahora, si se retiran las motocicletas u otro tipo de vehículos, estos van a los patios están atestados y los administradores de los patios le piden a ANT que permita la chatarrización. ANT no responde. ¿Qué está pasando allí? Imposible, Lenin. Desde el 10 de agosto del año 2021 el proceso de chatarrización es lo más fácil que puede pasar en una entidad de control de tránsito cuando los vehículos están más de 3 años en un patio. Además de ser el proceso muy ágil, ya la ANT no tiene nada que ver. Desde el 10 de agosto del 2021 la Agencia Nacional de Tránsito es un ente 100% regulador. Es la Policía Nacional, la CTE y los municipios quienes son los responsables de sus patios y tienen que chatarrizar. Además de esto, es que antes las personas que tenían sus vehículos en los centros de chatarrización tenían que igualarse en los pagos de multas, matrículas. Hoy con el proceso de chatarrización se elimina absolutamente toda deuda que tenga el propietario de ese vehículo. El que no chatarriza es porque no quiere entonces. Porque no quiere o no tiene la capacidad de hacerlo. Ese es un proceso muy sencillo. En las calles, todos los días, decenas, centenares de vehículos circulan sin placas, con vidrios polarizados. ¿Faltan controles o es el retraso de 4 años de ANT en la entrega de placas lo que terminó normalizando lo irregular?
Lenin, el 85% del parque automotor tenía un retraso de 4 años en los gobiernos pasados de entrega de placas. Esta administración de la Agencia Nacional de Tránsito con responsabilidad se igualó 4 años de placas a sí mismo, siempre con buena voluntad, pero la semana pasada tuvimos a bien suscribir una orden de compra de $4 millones para entregarles a los municipios placas hasta diciembre del 2022, hasta fines de este año, de tal manera que no habrá pretexto para que se deje de hacer control. Vehículos hasta el 2021, amigos, tienen todos placas entregadas, así que no es un pretexto el no salir a hacer los controles en las calles del país. Pero además en películas polarizadas tenemos ya una herramienta en la Agencia Nacional de Tránsito que usted consulta con su cédula y puede ver si es que tiene o no tiene permisos esos vehículos hoy en día en el país. Así que controles es lo que se necesita y eso depende de la policía, CTI, los municipios fundamentalmente. Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenny. Muy buenos días. Son las 7:19 y luego de la pausa estaremos con María Brown, ministra de Educación. Al gobierno le llegó la hora de invertir. ¿Cuánto lo hará en infraestructura educativa? Y el tema de la inseguridad también. Ya volvemos. El 2022 es el año de la inversión, así se lo afirma desde el gobierno. La infraestructura educativa tiene problemas por falta de mantenimiento en unos casos, porque hay decenas de proyectos que fueron abandonados en otros. Pero se inició ya el plan para atender este pendiente. Sobre ese y otros temas vamos a conversar con María Brown, ministra de Educación. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Lenin, buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta mañana. Más de $200 millones en inversión en infraestructura para el 2022 se anuncia. Ya se entregaron un par de escuelas en Palenque, otra acá en Guayaquil. ¿Cuántas en total van a ser intervenidas y cuántos estudiantes, ministra, serán beneficiados? Lenin, tenemos distintos tipos de intervenciones. Hemos iniciado la culminación de obras que habían estado abandonadas, que fueron iniciadas o prometidas por ahí del año 2015 y cada una de ellas tiene distinto nivel de avance. Son, en este caso, 22 instituciones educativas. Hemos entregado 2, una unidad educativa en la ciudad de Quito, en la UNASUR, frente a la UNASUR, en el norte de Quito, y en Guayaquil. Hemos avanzado en el inicio de la obra en Samanes. Esa es la obra que visitamos con el señor presidente la semana pasada. En Los Ríos, Palenque, entregamos una obra también con el señor presidente la semana pasada. Estas son obras que ahora tenemos que terminar responsablemente, que debemos entregar a la ciudadanía, y esperamos este año ya haber reactivado el 100% de estas obras pendientes, que son, como te digo, ahora 20 obras que están por entregar. Pero eso adicionalmente, no es todo, ministra. Hay más escuelas y colegios que requieren atención. ¿Cómo está previsto atenderlos? ¿Cuál es el monto total que se va a destinar a este rubro durante los 3 años que faltan de gobierno? Adicional a estas obras inconclusas, hemos iniciado la construcción de 7 nuevas obras. Este inicio de obras se dio el año pasado, en el mes de diciembre, y este año entregaremos estas obras entre noviembre y diciembre de 2022, beneficiando a distintas comunidades. Estas primeras obras que te menciono son obras grandes, de más de 1.200 estudiantes por jornada. Y luego, además, tenemos la inversión en mantenimiento de la infraestructura educativa existente. Son más de 12.000 instituciones educativas fiscales existentes a nivel nacional. 530, un poco más de 530 son las que reciben una intervención integral este año, con una inversión de más de $60 millones específicamente en su intervención. Es el caso, por ejemplo, del Colegio Otto Arosemena en Guayaquil, con una inversión aproximada de $900.000. Y además, mantenimiento correctivo, preventivo en todas las instituciones educativas. Esperamos ir interviniendo cada una. Hasta ahora hemos avanzado en el 42% de toda la infraestructura educativa fiscal a nivel nacional, con este presupuesto de 200 millones que se ejecutará en este año en infraestructura. Hasta el momento ya hemos comprometido y estamos ejecutando aproximadamente 150 millones que ya están en proceso de ejecución. ¿El otro 58% de los planteles, para cuándo?
Esos están en proceso en este año también de contratación y de intervención progresiva. Hemos hecho una planificación para poder intervenir primero en aquellos elementos que hemos considerado esenciales. Existe una planificación, Lenin, para poder, por ejemplo, atender los temas de agua, saneamiento, las baterías sanitarias con prioridad y, por supuesto, aquellos daños que sean estructurales. Hay obra, hay infraestructura que requiere de una intervención de mayor envergadura y de más largo plazo que lamentablemente no vamos a poder culminar en este año. Es el caso de la solución integral a las dificultades que tenemos en el distrito de Monte Sinaí en Guayaquil, por ejemplo, en donde la inversión no solamente se requiere de una inversión, digamos, de la disponibilidad presupuestaria, sino también de la regularización de predios, la búsqueda de espacios en un territorio en donde hay muchos asentamientos irregulares, donde no tenemos títulos de propiedad y tenemos una mesa técnica de trabajo con el Midubi y con la Alcaldía de Guayaquil para precisamente lograr la regularización de estos espacios y poder iniciar procesos de construcción definitiva. Ahora en Monte Sinaí la gran mayoría de las infraestructuras existentes son infraestructuras que son solamente provisionales. Y ya que hablamos de plata, ¿ya tiene definido el gobierno de dónde van a salir esos 450 millones de dólares que representa el incremento salarial a los maestros luego del fallo de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ya ha aprobado los textos del escalafón de docentes. Este ha sido ahora enviado por la Asamblea Nacional para publicación en el registro oficial y el Ejecutivo ha pedido una ampliación de información a la Corte para conocer más detalles de cómo se espera se haga la implementación, sobre todo en este año 2022. Y efectivamente para la Proforma 2023 estará contemplado ya en el presupuesto de gasto corriente, que es de donde deben salir los presupuestos para salarios, este incremento salarial que tiene un monto, como tú mencionas, aproximado de más de 400 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho ese análisis para que también se pueda cumplir con lo que determina la ley. Ministra, vamos a otro tema que convoca toda la atención de la ciudadanía, la inseguridad. No es una cosa nueva el acoso del microtráfico en las instituciones educativas, pero ahora se está extrapolando el asunto y en Esmeraldas veíamos hace algunos días a menores con armas dentro de una escuela. A eso hay que sumar las denuncias de rectores de colegios privados que hablan de extorsiones. ¿Qué acciones concretas se están tomando ante esto? Lenin, como sabes, tenemos un plan integral de seguridad en donde participan principalmente las instituciones encargadas de la seguridad a nivel nacional, como es el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, y con ellos hemos estado trabajando en mesas para evaluar específicamente la seguridad al ingreso y salida de las instituciones educativas. Hemos trabajado ya en un borrador de protocolo con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para la actuación en casos como los que tú acabas de mencionar, saber exactamente cómo se debe proceder sin poner en riesgo al resto de la comunidad educativa, y ya se han iniciado procesos de monitoreo al exterior de las instituciones educativas en los cantones y parroquias en donde tenemos mayores indicadores de inseguridad para que se pueda verificar que los estudiantes entren en condiciones seguras. Asimismo, tenemos ya hecho un trabajo con el ECU 911 para que a través del sistema de monitoreo de cámaras podamos también supervisar y monitorear los exteriores de las instituciones educativas en donde tenemos cámaras con prioridad y podamos actuar de manera oportuna. Ministra, la seguridad es responsabilidad de las carteras de Estado de Seguridad, pero el Ministerio de Educación está trabajando con ellos para que la institución educativa sea un espacio seguro. El municipio de Guayaquil señala que pondrá policías metropolitanos, agentes de tránsito en la parte exterior de las instituciones educativas para de alguna manera tratar de mantener la seguridad en los planteles, contribuir a ella. ¿Lo están trabajando de manera coordinada? ¿Hay posibilidad de replicar aquello en otros cantones? Efectivamente, esto es algo deseable, como lo han expresado el ministro de Gobierno y otras autoridades del señor presidente, la colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados que fue tratado en la reunión con todos los alcaldes la semana pasada con el presidente de la República, en este llamado a que trabajemos en un esfuerzo
conjunto, colaborativo por la seguridad, y en donde esperamos que las alcaldías se sumen a este esfuerzo con la conformación de los comités que cada uno de los GATS, los GATS cantonales tiene que tener, y también esta coordinación con las otras instituciones del Estado para que podamos identificar los lugares de mayor vulnerabilidad y actuar de manera articulada y conjunta en ellos. María Brown, ministra de Educación, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Son las 7:30. Aquí concluimos, pero recuerde que puede volver a ver nuestras entrevistas en www.ecuavisa.com o en nuestro canal de YouTube. Solo escribe Contacto Directo. Ya viene más información en nuestros noticieros de la comunidad. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo día lunes. Que tengan un buen fin de semana.